Decir adiós siempre es algo complicado. En nuestra comunidad la ley prohíbe enterrar animales y obliga a incinerar su cuerpo. Para ello existen centros especializados, pero hasta decir adiós tiene un precio. Por ejemplo, incinerar a un animal puede costar entre 200 y 300 euros. La única opción para enterrar a un animal es llevarlo a un cementerio de animales, aunque la mayoría de las personas opta por la incineración. En Aragón hay 3 empresas que ofrecen servicios funerarios para mascotas, desde la recogida del cadáver hasta la entrega de cenizas en urnas, cajas o pequeños baúles. Nosotros somos una funeraria de animales de compañía. Realmente nuestro trabajo es la gestión del residuo del animal. El tema de incineraciones hay 2 maneras de enfocarlo. Una que es con la colectiva y otra que es la individual, que es la que tiene la recogida de cenizas. Los precios varían entre 80 euros en una colectiva si la cercanía al centro es próxima y con 180 euros si es individual y quieres que se haga exclusivamente para tu animal. Hola Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno. Mira, eres mi veterinario con el que hemos quedado para hacer un servicio. Pues en principio lo que tenemos que hacer es valorar al animal y ver que efectivamente pues ese animal cumple los requisitos para hacer la eutanasia. Se anestesia total, se aplica un sedante para insensibilizarlo totalmente y cuando ya nos estamos seguros de que está insensible, que está dormido, que está anestesiado, pues entonces ya le aplicamos la dosis letal, la que bueno, le va a producir la muerte en este caso. También tenemos que dar de baja al animal, se tiene que ver la comprobación, la identificación del animal, el microchip, darlo de baja en la base de datos de RIACA, se lo paso yo a Iván y luego él también hace un certificado de recogida. Pues hace 16 años, cuando nos vinimos a vivir a Monzón, a mi hermana y a mí nos regalaron 2 gatitos y fue una pena que hace unas semanas nos tuvimos que despedir de Fígaro porque él había decidido que ya era su hora para marcharse. Ahora pues vamos a darle un último homenaje y nos vamos a reencontrar con él recogiendo sus cenizas para que de una forma u otra pues lo tengamos siempre presente en nuestras vidas. Bueno, Alba, Marina, ¿qué tal? Como habíamos quedado, era en la urna blanca, ¿verdad? Era en la que queríais al animal. Las cenizas van dentro de un plástico precintado. Muchas gracias. Pues nos tuvimos que despedir de Fígaro hace unas semanas y ese es Cascabel, su hermano. Y su hermano, pues Cascabel, le está llamando. Pues este es Cascabel, que es el hermano de Fígaro, que bueno, nos dejó hace una semana, después de 16 años. Ya era muy mayor, estaba enfermito y pues hace 2 semanas nos despedimos de él. Cascabel también Sí, le echa también mucho. le echa de Sí, menos. y se nota bastante, lo busca mucho en casa. Dormían juntos, Sí, dormían siempre juntos. jugaban juntos, se lamían juntos, prácticamente, claro, son hermanos inseparables. Sobre todo los momentos más de relax o momentos a la hora de irte a la cama, que se queda ya todo pues, a oscuras, Sí, todo en está en silencio. silencio, pues esos momentos son los que más se nota. Sí, nos los trajeron cuando nosotras teníamos 4 y 6 años. Hola, Fígaro, ¿qué haces? Da penita porque, no sé, pues ahora ya no están tan juntos como siempre y no sé, pues lo ves en todos sitios aunque no esté. Sí, al final es como un miembro más de la familia, junto con su hermano, Claro, es pues... como si perdieras a un familiar, pues lo mismo, te falta lo mismo que te lo da una mascota. Y pues el cariño, la compañía, cuando tú estás mal, que encima estos los gatos, los nuestros por lo menos lo estaban un montón, cuando estábamos mal te venían y se te ponían encima aquí en el pecho y estaban contigo y ella le hablaba mucho, yo la oía, Fígaro, es que me ha pasado esto. Sí, la verdad que me servía bastante para desahogarme.
Cascabel lo está notando bastante, ya que era su compañero, su hermano, su referente. Como si se me fuera mi hermana, Sí. es lo mismo, claro. Pues se ha quedado solito, Lo busca por casa. lo busca por casa, va a los lugares Va en los que como estaba él, desubicado. maulla mucho Sí. buscándolo. Y bueno, ahora lo ves pues solo donde estaba con Fígaro, pues lo ves a él solo. Y ahora nuestra atención pues se centra toda en él. Y ahora pues vamos a darle un último homenaje para que de una forma u otra pues lo tengamos siempre presente en nuestras vidas. Fígaro ya no está presente con nosotros, pero de alguna manera pues lo tendremos siempre aquí.